Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en este nuevo Ateneo Online que hoy, bueno, hoy tenemos un poeta que yo pensaba, fijaos que ya había venido más veces, ¿no? José Eduardo Moedano, un autor bueno, un autor de la casa, que hemos publicado ya varios libros y que está construyendo una obra muy personal, con una visión sobre el amor y sobre el erotismo única, ¿no? Yo creo que el erotismo es una de las asignaturas pendientes de la poesía española contemporánea. Y en autores como José Eduardo Moedano se está cambiando esa tendencia, ¿no? Es un autor que además es irónico, es sutil, sabe cómo decir las cosas, tiene sentido del humor, a veces además tiene sentido del ritmo y a mí me parece muy interesante, ¿no? El libro que presentamos hoy, Almas entrelazadas, es yo creo su obra mejor hasta la fecha y tiene momentos muy brillantes que bueno, el lector puede descubrir. Hoy nos va a hacer como siempre una pincelada pequeña de este libro y estamos muy contentos de contar con él aquí. Como siempre, bueno, una vez que termine su lectura, pues José Eduardo y yo nos quedaremos aquí un rato y él podrá dedicaros el libro a todos los que lo queráis y luego lo recibiréis en vuestra casa sin gastos de envío y dedicado por el autor. Así que nada más, muchas gracias por acompañarnos y os dejo con José Eduardo Moedano Córdoba. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos quienes nos estáis viendo hoy. Es un placer para mí editar este tercer libro con Ediciones Vitruvio y espero que todos lo disfrutéis. Es una poesía que yo siempre digo es profunda y entretenida al mismo tiempo. Yo cuando escribo pienso también en el público, no solo en las cosas que quiero contar, sino también en cómo las va a recibir el lector. Y como decía Pablo, se aprecia aún en los poemas profundos un cierto sentido del humor subyacente, que obviamente es más notorio en algunas páginas que en otras. Hay páginas muy sentidas en las que, bueno, ese sentido del humor pues se difumina e incluso desaparece, pero hay poemas en los que es muy notorio. Y bueno, en cuanto a la estructura del libro, se divide en tres partes: cuerpo, psique y alma, que son las tres dimensiones del ser humano. Arranca en un tono parecido al que terminó Dos suspiros sobre la almohada, que fue mi anterior poemario, en un tono romántico, erótico, en el que hay amor, hay desamor y hay erotismo, hay contacto físico y hay deseo, ¿no? Porque el órgano más importante del deseo es el cerebro. Y en almas entrelazadas se produce una evolución, un viaje desde lo corporal a lo espiritual, pasando por la mente, que es el cuerpo central del libro. El libro se divide en 51 poemas, 17 en cada parte. Y voy a leer algunos de ellos. Eh, Tengo pensado empezar por el primero y terminar por el último, como corresponde. El primero, que es del tercio del cuerpo, se titula El primer nombre y dice así: En tu presencia soy diferente, porque me renuevas pleno y ensalzas mis dimensiones, porque en tu talle esbelto caben las 9 musas encarnadas en ti, y a través de mi piel porosa te adentras en mi carne tierna como si fuera de mantequilla. Por ser tu nombre el primero entre los nombres de mujer, condensas la sabiduría ancestral de las diosas místicas del placer, y sé que algún día me llevarás a los lugares mitológicos, donde hasta un sencillo beso será antológico contigo. Mientras tanto, todas las mañanas al despertarme, susurro al aire un nombre que es el tuyo, mi primer nombre cada día. Y solitario, me encuentro abrazado a mi fina almohada, como si fuera tu cuerpo. El siguiente, que es también del tercio cuerpo, es un poema cuyo contenido se va revelando al lector o al espectador en este caso, y se titula Encubrimiento. Comenzamos inocentes escarceos, y acabé desfogando mi ansia libertaria,
estrellando tu nombre contra el aire, invocando tu presencia en cada amanecer, como enamorado de ti. Fuiste guía ciego de una oveja descarriada por el mal camino directo al charco, y en el mismo lugar donde consumamos los deslices, por nuestro bien, llegamos en consonancia a un pacto entre caballeros civilizados, no hacer ostentación social de tales tropiezos. Pero la penitencia venía dentro del pecado, pues los breves episodios de pasiones desbocadas acababan siempre abortados en un chasquido de felicidad, ofrecida en sacrificio a nuestros hijos, y saliendo detenidos con las muñecas a la espalda, aprisionados por sendas esposas. Aún hoy me despierto ensimismado y rebusco entre mi pasado con lupa de aumento en mi cama más ancha que larga, mientras muerdo con rabia la almohada porque no estás a mi lado para encubrir este nuevo desliz acaecido en solitario. Paso a la parte psique y he elegido un poema que se titula Esquizofrenia, porque el protagonista padece una especie de doble personalidad y dice así: en el vaivén del columpio cíclico me paso al otro lado en cada fase e intento bailar contigo una cadencia que me había parecido ver impresa en el pentagrama de nuestro sino. Pero tú te muestras tan distante que para no rozarme me levitas. Tal vez sea por el malestar que te provoca que la lámpara de la mesilla proyecte sobre el techo de la habitación las dos sombras de mi doble personalidad, pues nunca podrás estar segura de con cuál de ellas haces el amor. O quizá tus actuales grados superlativos te han hecho olvidar tiempos pasados, cuando no teníamos dinero y eran nuestros propios suspiros lo único que comíamos. Por suerte, la máquina de rayos X nos ayuda a despejar la incógnita de mi fijación, pues la radiografía de mi mente compulsiva confirma al trasluz falos psicoanalíticos propios de una conducta obsesiva que ya se percibía en el test de Rorschach. Entiendo, por tanto, que me rehuyas, pues mis pensamientos distorsionados son hélices que en la cama aventan la entropía de nuestra existencia. No obstante, a diario me planteo si la causa de este trastorno se halla en tu reiterada actitud melodramática, de la cual pueda ser yo a mi vez provocador dentro del bucle recursivo de la paradoja. Incluso en ocasiones me siento un degenerado, porque debería remorderme la conciencia y aunque me apriete las sienes, no lo hace. Tal vez a estas alturas carezco de virtud, porque nuestro círculo vicioso gira a tal velocidad que es posible que su fuerza centrífuga la haya lanzado a 1 kilómetro por la ventana. En consecuencia, no sé si habrás notado, por nuestra ebriedad trascendental, que tu anguloso simulacro de cariño no me deja huella de fusión alguna. Pero, a pesar de tan intrincados conflictos, sigo aquí, y mi mente extraída del cuerpo nos ha visto juntos de nuevo sobre el tálamo en el que gestamos las jornadas bifurcadas. Sigo con otro de la parte sí que se titula Inevitable y que además es el que viene en la contraportada del libro. Rosa de los vientos en el centro de mis puntos cardinales. Antes que la sombra de la muerte se proyecte sobre nuestra cama, escalaremos las paredes de la depresión. Y como el sol, una sonrisa iluminará tu cara jovial al amanecer del nuevo día. Porque intuyes que hoy me decida a superar mi cobardía, iniciar por fin contigo el principio de la verdad. Yo también lo creo más que ayer, pues cada acceso trascendental prueba la fuerza de acaecer, espanta la incertidumbre y demuestra el poderoso alcance del destino autocumplido de lo inevitable.
y voy a pasar ya a la parte alma, con la cual finaliza el libro. El libro veréis que evoluciona también en la parte social. No solo es romántico, erótico y espiritual, sino que se interna también en lo social. Ahí dejo un mensaje para futuros poemarios, que es posible que vayan por esa senda. Y llega a la conclusión de que el desapego, la desilusión, la desafección que uno siente por la sociedad, pues solo tiene su alternativa en el amor. Y dice así este poema que se titula Vacío. Ya se manifiestan los síntomas del declive en el gris simbólico de mis cabellos. Efectos huérfanos en este mundo anodino en el que todas las causas han fracasado y las ilusiones se han escrito en papel mojado. Maldigo a la noche por interrumpir la vigilia y al descanso por regalar a la muerte un tercio de la vida breve, pues es la parca quien convierte el drama en tragedia en esta tierra dejada de la mano. Nuestras vidas finitas nacen ya en desventaja, lastradas por el castigo de haber sido empujadas al éxodo justo después del Génesis. Y en vano intentamos taponar la rotura de la arteria, por no aceptar que la creación sucede solo en la metáfora. Ojalá volvieran a edificar Sodoma y Gomorra, para que al menos existiera el pecado, pues las estatuas de sal ya ni siquiera podemos echar la vista atrás. Y para finalizar, quería hacer un acto de contrición y un canto a la esperanza. El acto de contrición dice así: a ti, que eres la más cercana animadora de mis soledades de ultratumba, y como un ángel levitante me susurras al oído lo que juzgas como bueno. Por haber sido en concurrencia ahorradora de mi tiempo, encubridora de miserias y conocedora por tu gracia intuitiva de secretos que no te he confesado. A ti, que has ocupado incómodos cargos directivos en la congregación de las causas perdidas, como, por ejemplo, pastora de ovejas descarriadas, dictadora involuntaria de restricciones e inquisidora mayor de la conciencia. Por permanecer a mi lado durante tantas noches despojadas y detener con tu armadura los disparos de arcabuz. A ti, que en los años de injusticia me esperaste a la desesperada, engordando mis flaquezas y adelgazando tensiones. Porque has faltado con lágrima viva tus mejillas sonrosadas, y a pesar de mis debilidades, sé que escribirías para mí cartas de recomendación. A ti, báculo de mis andares, por ser vendas sobre la herida que provocan las feroces dentelladas de los años, y muro de contención que ha soportado bárbaros bufidos en momentos irascibles. Por mantener una fe inquebrantable en quienes cargaron nuestras alforjas con pecados originales, a sabiendas de que polvo somos. A ti, que has rezado ante la sepultura de mis seres más queridos, confiando sin ninguna duda en nuestro Señor desagradecido. Por si el sumo sacerdote no lo hiciera cuando llegue el último día, en debida, aunque tardía reciprocidad, por mi gran culpa, yo te bendigo. Y finalizo con la llamada a la esperanza. Desprendida ya del dolor inicial, libre de toda ansiedad y angustia, es bella la esperanza indefinida, porque mientras sigamos vivos, sabemos que siempre es posible que algún día regrese a tu puerta y llame con proyección definitiva. Y allí, en el pórtico de la gloria que tantas veces atravesé fugazmente, cuando cada minuto era verdugo de nuestras conciencias, al cabo pronunciaré un te quiero infinito y sagrado como palabra de Dios. Entonces,
Cuando hayan caído las barreras, no habrá distancia entre nosotros. Acogeré de nuevo entre mis manos el cáliz divino de tu seno, dulce como el moscatel, y pasaremos los 9 meses de la gestación abrazando las cortezas de los árboles del bosque. No matemos nunca la esperanza, si precisamente es ella quien nos mantiene con vida. Bueno, yo creo que hemos podido escuchar una pincelada pequeña de estas almas entrelazadas, suficiente para descubrir la voz de José Eduardo Modano, que ya lo veo, es una voz diferente, una voz que sabe emplear un lenguaje dinámico, distinto en muchos casos, y yo estoy muy contento de contar aquí con él. Así que nada más, muchas gracias. Como sabéis, ya digo, nosotros dos nos quedamos aquí hablando y disfrutando de la poesía, y él podrá dedicar el libro a todos los que queráis y bueno, lo recibiréis en vuestra casa sin gastos de envío. Y aquí en el nuevo Ateneo Online todos los viernes seguimos, como siempre, luchando, viviendo, sintiendo y amando la poesía. Muchas gracias.